Los Vedas son los textos más antiguos en sánscrito y las escrituras más antiguas del hinduismo, y están escritos en sánscrito arcaico, al que muchos llaman justamente sánscrito védico. Las dos grandes obras épicas de la India, o sea, llámese el Ramayana, que es la vida de Rama, y el Mahabharata, que es el gran relato de los Bharatas, también fueron originalmente compuestos en sánscrito. Aunque han sido traducidas a muchos idiomas regionales y además de ser utilizados para temas religiosos, el sánscrito también fue principal medio para propagar el conocimiento sobre temas de lógica, de matemática, de astronomía y filosofía. Y ustedes, amigos de este canal, se preguntarán por qué hoy voy a hablar del sánscrito. Porque como este canal es un canal de iluminación y a veces repasamos literatura oriental, esta literatura mayormente se encuentra en sánscrito, y justamente quería hacer un programa especial para describir qué significa este idioma, cuáles son los hechos que nos llevan a saber y a ver por qué hay grupos en el mundo que estudian este idioma sánscrito y por qué hoy es considerada el lenguaje de los dioses, el idioma de los dioses. Como les estaba diciendo, amigos de tu canal Iluminación TV, hoy en día la literatura en sánscrito por lo general se publica en el alfabeto Devanagari, aunque aún hay textos en sánscrito escritos en alfabetos regionales en circulación. En su estructura gramatical, el sánscrito tiene parentescos con lenguas indoeuropeas como el griego, el latín, y esta es una de las razones por la que este antiguo idioma interesó enormemente y aún hoy sigue interesando a los académicos europeos. Incluso en Latinoamérica, en México, si no me equivoco, en Perú, en otras partes del mundo, se estudia esta lengua. Pongo este video para que nosotros entendamos qué es el sánscrito. A ver, continuemos. Como les decía, la gramática del sánscrito más reconocida la escribió Panini, que fue un gramático de la India que vivió alrededor de los 400 años antes de Cristo y formuló las 3.959 reglas del sánscrito. La gramática de Panini, llamada Ashtadhyayi, ha influido a muchas teorías lingüísticas modernas. El sánscrito es una lengua antigua del grupo indoario de la familia indoeuropea que floreció en el sur del continente asiático, y aunque los antiguos habitantes del norte de la India hablaban varios dialectos parecidos a los que hoy llamamos el sánscrito clásico, en general se considera que el sánscrito es una lengua escrita que ha funcionado como vehículo de expresión y comunicación entre líderes religiosos, brahmánicos y eruditos. Desde el principio del universo, y según la cultura védica, los sonidos que componen el sánscrito son básicos y nacen del dios Brahma. Por otra parte, desde el punto de vista de los estudiosos lingüísticos y buscando consenso entre las distintas estimaciones de los académicos, se considera que el sánscrito existe desde hace 5.000 a 3.500 años. A diferencia de lo que podría pensarse, el sánscrito es una lengua viva. Si bien los hablantes que tienen al sánscrito como lengua madre se calculan en unos 15.000 aproximadamente, las personas que lo utilizan como segunda lengua son unas 200.000, y sobre todo lo utilizan en los ámbitos literarios, académicos y, como no, litúrgicos. A esto me refiero en el marco del hinduismo, el budismo, el jainismo, el sikhismo. A pesar de las vicisitudes históricas, o sea, cuando hablo de la dominación musulmana y la colonización europea que ha sufrido la India a lo largo del tiempo, ni las enseñanzas ni los estudios del sánscrito han sido interrumpidos jamás. Actualmente el sánscrito es una materia opcional en muchos colegios de educación secundaria, mientras que a nivel universitario muchas de las asignaturas principales se dictan en sánscrito. Asimismo, en el intento de conservar la tradición y revitalizarla, existen periódicos, boletines de radio y programas televisivos en lengua sánscrita. Incluso ustedes, amigos de tu canal, si busca usted aquí en esta plataforma en YouTube, vas a encontrar también que incluso hay clases que dan de sánscrito. E incluso hay un programa, si usted lo busca aquí en YouTube, va a ver que incluso hay un colegio europeo que les enseña a los niños a que hablen en sánscrito.
Dicho esto, la producción literaria crece año tras año. En contraste con el latín y el griego, nuestras referencias más próximas del sánscrito es que esta lengua no está muerta. De hecho, entre las 22 lenguas oficiales que reconoce la Constitución de la India, en este vasto catálogo idiomático que tiene, se encuentra el sánscrito. Hoy en día, la literatura en sánscrito por lo general se publica en el alfabeto Devanagari, aunque hay textos en sánscrito escritos en alfabetos regionales y en circulación. En su estructura gramatical, el sánscrito tiene parentesco con lenguas indoeuropeas, como lo mencioné hace un rato, como por ejemplo el griego y el latín. Y esta es una de las razones por la que este antiguo idioma interesó enormemente y sigue interesando a los académicos europeos más que todo. Sin embargo, la gramática del sánscrito más reconocida la escribió Panini, un gramático de la India que vivió alrededor de los 400 a.C. y formuló las 3.959 reglas del sánscrito. La gramática de Panini, llamada Ashtadhyayi, ha influido a muchas teorías lingüísticas modernas. ¿Y por qué la lengua de los dioses? Muchos dicen que el sánscrito es la lengua de los dioses porque desde hace 4000 años se le ha utilizado para alabar a las diferentes deidades. Los mantras, los cánticos que se recitan en el idioma hindú, que lo recitan los budistas, en su mayoría fueron compuestos en sánscrito. Durante gran parte de su historia, el sánscrito fue un idioma de religiosos de la casta alta, el cual el público general no tenía acceso, y los gramáticos, literatos e historiadores del sánscrito se jactan de que esta es una lengua de los dioses porque su gramática es tan perfecta y difícil que sin lugar a dudas es para los dioses y no para los humanos. Por su parte, el sánscrito, que es la palabra que le da nombre a esta lengua sagrada, significa bien construido o hecho con armonía, una definición que, contrariamente a lo que algunos podrían considerar como un gesto de soberbia de parte de sus inventores, la lingüística moderna ha corroborado, debido a la perfección formal del idioma, este hecho, y se confirma que el sánscrito es una lengua que, al contrario de la mayoría que conocemos, ha cambiado muy poco en sus miles de años de existencia, lo cual significa que su origen y funcionamiento es tan aceitado que no ha necesitado evolucionar con el paso del tiempo. Por otro lado, en sánscrito ninguna grafía tiene más de un sonido, y eso se debe a que la puesta en escrito de la lengua fue posterior a la regulación fonética por vía oral. Sobre esto hay que tener en cuenta que el origen de la lengua sánscrita es puramente oral y que su plasmación por escrito se dio con miles de años de posterioridad, siendo, según la versión védica, el sabio Vyasa el primero en hacerlo. De hecho, existen antiguos tratados fonéticos sobre la lengua sánscrita que fueron creados en dicha etapa oral y que de forma didáctica y sistemática explican cómo se ha de pronunciar cada sonido. De hecho, estos tratados, además de ser orales en origen y por tanto ejemplos prácticos de lo que predican, contienen explicaciones físicas y anatómicas sobre el punto y modo de articulación de cada sonido, de manera de asegurar la fidelidad fonética. De esta forma, la sistematicidad del sánscrito y de sus sabios ha hecho posible el traspaso inalterable del idioma de generación en generación, al punto de que al día de hoy se puede saber a ciencia cierta cómo se recitaban los versos védicos hace, por ejemplo, unos 3000 años, y que es, con mínimas diferencias, la misma forma que existe en la actualidad. En lo referente al aspecto escrito de la lengua sánscrita, cabe resaltar que el alfabeto que se utiliza actualmente es relativamente moderno. Estoy hablando entre los periodos más o menos de 800 a 1000 después de Cristo, y se denomina Devanagari, que significa ciudad de los dioses. Este tipo de escrituras es además la más generalizada para las llamadas lenguas neoindias descendientes del sánscrito, que son por ejemplo el hindi, el bengalí, el punjabí. Es decir, que estrictamente hablando, los caracteres típicos de la India, por lo general, una raya horizontal arriba que ustedes han notado, no se denominan sánscrito, sino Devanagari. En cuanto a la sacralidad del sánscrito, ya hemos visto que según la tradición védica, fue Brahma quien emitió la vibración sonora esencial y por ende su utilización correcta solo puede traer resultados positivos. Por otra parte,
Al tratarse en muchos casos de invocaciones y mantras recitados durante milenios, se dice que la vibración espiritual de estas palabras es tan fuerte que su sola pronunciación es redentora o al menos trae bendiciones, de la misma manera que uno siente una energía especial al entrar, por ejemplo, a una iglesia donde se han realizado ceremonias espirituales durante años y donde cientos de miles de personas han rezado. La lengua sánscrita tiene acumulada esa vibración positiva. Evidentemente, la sacralidad de la lengua sánscrita no es corroborada, aunque tampoco es refutada por la lingüística moderna, por lo que si uno busca paz y dicha, no alcanza con adherirse al canon gramatical, sino que es conveniente experimentar con el sánscrito desde una visión más espiritual. Como siempre, amigos, espero que este programa les haya gustado. De todo corazón, suscríbete, dale un like, coméntalo y namaste para todos ustedes. Gracias.